La camarera descubre un secreto oculto en la billetera de un extraño, la verdad cambia su vida. Clara se levantó temprano esa mañana, como lo hacía todos los días. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte en la pequeña ciudad de Willow Creek. La luz dorada iluminaba su modesta casa y, junto a ella, la figura de su hija, Luna, aún dormía en su cama. Clara sonrió al verla, su rostro sereno y su cabello desordenado. Era su mayor motivación, su razón para levantarse cada mañana y enfrentar los desafíos que la vida le había impuesto. Después de prepararse rápidamente, Clara se asomó a la cocina para preparar el desayuno. El aroma del café recién hecho llenó el aire, y ella se sintió agradecida por ese pequeño lujo. Mientras el café goteaba, puso una sartén al fuego para calentar un par de tortillas. Luna despertó por el ruido y, con los ojos entrecerrados, se acercó a la mesa. «Buenos días, mamá», dijo Luna con una voz soñolienta. «Buenos días, mi amor». «¿Dormiste bien?», preguntó Clara mientras servía el desayuno. «Sí, aunque soñé con un dragón», respondió Luna, frotándose los ojos. Clara no pudo evitar reírse. A veces, los sueños de su hija eran más entretenidos que cualquier programa de televisión. Tras el desayuno, Clara llevó a Luna a la escuela, donde su hija se despidió con un beso y una sonrisa. Con el corazón un poco más ligero, Clara se dirigió al hotel donde trabajaba como camarera. Era un establecimiento modesto, pero siempre había clientes. Desde que su esposo las había abandonado, Clara había tenido que hacer malabares con sus responsabilidades, y el trabajo en el hotel era su única fuente de ingresos. Al llegar, se puso el uniforme y se preparó para enfrentar el día. El hotel estaba en plena actividad. Los huéspedes se movían de un lado a otro, y el bullicio de las conversaciones llenaba el aire. Clara se dirigió a su primer cuarto del día, el 305, y al abrir la puerta, se encontró con el típico desorden que los visitantes dejaban atrás. Siguió su rutina con dedicación, organizando las sábanas, limpiando el baño y asegurándose de que todo estuviera en orden antes de que los nuevos huéspedes llegaran. Mientras limpiaba, algo llamó su atención. Una pequeña cartera de cuero negro estaba olvidada sobre la mesita de noche, casi oculta entre un montón de papeles y un libro. Clara se acercó, sintiendo un ligero cosquilleo de curiosidad. ¿A quién pertenece esto?, se preguntó en voz alta, mirando a su alrededor como si esperara que alguien apareciera para reclamarla. Con cuidado, abrió la cartera. Dentro, encontró una cantidad considerable de dinero, junto con documentos de identidad que parecían pertenecer a un extraño. Su corazón se aceleró. «Esto es un montón de dinero», murmuró, mirando los billetes. Era más de lo que había visto en mucho tiempo. Clara dudó por un momento. La tentación era grande. Con ese dinero, podría cubrir algunas deudas, comprar ropa nueva para Luna o incluso permitirle un pequeño lujo, como un viaje al cine. Pero, por otro lado, sabía que debía entregar la cartera a la gerencia. Era lo correcto. Tal vez si la entrego, me den una recompensa, pensó, tratando de justificar su decisión. Sin embargo, esa idea solo la hizo sentir más culpable. Decidió cerrar la cartera y dejarla donde estaba, pero el dilema la atormentaba. A medida que continuaba limpiando, no podía quitarse de la cabeza la idea de lo que podría hacer con el dinero. Las facturas se acumulaban y, aunque trabajaba duro, nunca parecía suficiente. ¿Clara?, la llamó una voz familiar, sacándola de sus pensamientos. Era su supervisor, el señor Thompson. «Sí, señor», respondió, apresurándose a organizar el lugar. «¿Todo bien en este cuarto?», preguntó él, haciendo una inspección rápida. «Sí, todo en orden», dijo Clara, intentando sonar despreocupada. El señor Thompson asintió y se alejó, dejándola sola nuevamente. Clara miró la cartera una vez más. La curiosidad pudo más que su sentido del deber. Sin pensarlo dos veces, la guardó en su bolso,
prometiéndose que la examinaría más tarde. Cuando terminó su turno, Clara se dirigió a casa, su mente llena de pensamientos confusos. La cartera ocupaba un lugar prominente en su bolso, y cada vez que lo sentía moverse, su corazón se aceleraba. Al llegar a casa, encontró a Luna haciendo su tarea en la mesa del comedor. La pequeña levantó la vista y sonrió al ver a su madre. «Mamá. Mira», exclamó Luna, mostrando un dibujo colorido de un dragón. «Es precioso, cariño», dijo Clara, sintiéndose un poco culpable por no haberle dedicado más tiempo. Pero su mente seguía en la cartera. «¿Cómo te fue en el trabajo?», preguntó Luna, regresando a su tarea. «Bien, querida». «Solo un día más», respondió Clara, tratando de no mostrar su inquietud. Después de ayudar a Luna con la tarea, Clara se retiró a su habitación. Cerró la puerta y sacó la cartera del bolso. Con manos temblorosas, la abrió nuevamente. Aparte del dinero, había documentos que incluían una identificación y algunos papeles que parecían ser de un banco. Pero lo que realmente le llamó la atención fue una fotografía que se deslizó entre los papeles. La imagen mostraba a una mujer en la flor de la vida, con una sonrisa radiante. Clara sintió un escalofrío al mirarla. La mujer le resultaba extrañamente familiar, pero no podía recordar de dónde la conocía. «¿Quién eres?», murmuró, sintiendo que había un misterio más grande del que podía comprender. Clara se pasó la mano por el cabello, tratando de recordar. La mujer de la foto tenía una mirada que parecía contar una historia. Pero no podía ponerle nombre. Un sentimiento de inquietud la invadió. ¿Por qué habría dejado esta cartera en el hotel? ¿Quién era esta mujer y por qué tenía tanto dinero? La curiosidad y la necesidad de respuestas comenzaron a consumirla. Mientras revisaba los documentos, pensó en lo que debía hacer. ¿Debería llevar todo a la policía? ¿O investigar un poco más antes de actuar? Era una decisión difícil, y cada opción tenía sus riesgos. Finalmente, Clara decidió que no podría dejar las cosas así. Tenía que saber más sobre la mujer de la foto, sobre la cartera y el dinero que había encontrado. Una mezcla de emoción y miedo la invadió, pero una cosa era cierta, su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía imaginar. Clara se sentó en la pequeña mesa de la cocina, la luz del sol entraba por la ventana, iluminando las notas de la escuela de Luna esparcidas por el espacio. La niña estaba en su habitación, luchando con las tareas, su voz a veces se elevaba en frustración. Clara, con el corazón pesado, intentaba concentrarse en la fotografía de la mujer que había encontrado en la cartera. La imagen la perseguía, como un eco de algo olvidado. «¿De dónde la conozco?», murmuró para sí misma, mientras pasaba los dedos por la superficie de la mesa. Decidió que necesitaba respuestas y que no podía cargar con este peso sola. Se levantó y fue a buscar a sus amigos. Quizás ellos podrían ayudarla a desentrañar el misterio. Al llegar a la casa de su amiga Teresa, Clara tocó la puerta con nerviosismo. La voz de Teresa se escuchó desde dentro. «Clara, pasa». La puerta se abrió y Clara entró, siendo recibida por el cálido aroma de galletas recién horneadas. «Hola, Teresa», dijo Clara, tratando de sonreír a pesar de la inquietud que sentía. «¿Qué te trae por aquí?». «No es muy común que nos visites en la tarde», comentó Teresa, mientras ofrecía una galleta a Clara. «Es algo complicado», Clara comenzó a relatar mientras se sentaban en la mesa del comedor. «Encontré una cartera en el hotel y hay una foto de una mujer que me parece familiar, pero no puedo recordarla. Quería ver si tú o alguno de los chicos la reconocen». Teresa frunció el ceño, tomando la foto que Clara le ofreció. No la conozco. Pero podría preguntar a los demás, ¿tienes algún otro detalle? No, solo esto», Clara se sintió un poco frustrada. «Siento que la he visto en alguna parte. Tal vez en la tienda o en la escuela. Déjame hacer algunas llamadas. Tal vez alguien sepa algo»,
dijo Teresa, mientras comenzaba a teclear en su teléfono. Mientras tanto, en casa, Luna se estaba desesperando. La niña salió de su habitación, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Mamá, no puedo entender esta materia. No sé qué hacer, se quejaba, cruzando los brazos. Clara se sintió culpable. Luna, cariño, ¿por qué no me lo dijiste antes? Podemos sentarnos juntas y ver cómo resolverlo, respondió Clara, intentando calmarla. No quiero que me ayudes. Siempre estás ocupada, replicó Luna, dándole la espalda a su madre. Pero estoy aquí para ti. Siempre. Solo necesito un poco de tiempo, insistió Clara, sintiendo que la conversación se tornaba tensa. Al regreso de Clara a casa, se encontró con un mensaje de Teresa. Nadie conoce a la mujer, pero seguiré preguntando. Te aviso si alguien recuerda algo. Clara suspiró, sintiéndose un poco más aliviada, pero también decepcionada. ¿Puedo ayudarte con la tarea ahora, Luna?, preguntó Clara, tratando de romper el hielo. Está bien, respondió la niña, volviendo a la mesa. Pero no sé si entenderé. Clara se sentó junto a ella, tratando de explicarle los conceptos. Mira, si dividimos esto en partes más pequeñas, es más fácil de entender. Imagina que tienes una pizza, comenzó a explicar, usando ejemplos sencillos para ayudar a su hija. Pero mientras hablaba, su mente seguía regresando a la fotografía y la mujer que había encontrado. Después de un rato, Clara decidió que no podía seguir así. Se levantó y fue a buscar la cartera. Voy a intentar llamar a alguien que podría saber más sobre esta mujer, se dijo a sí misma. En la parte trasera de la cartera, había un número de teléfono escrito en un papel arrugado. Con el corazón acelerado, marcó el número, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Hola, respondió una voz masculina al otro lado de la línea. Hola, soy Clara, dijo con voz temblorosa. Encontré una cartera en el hotel y... Pero antes de que pudiera continuar, la llamada se cortó. Clara se quedó mirando el teléfono, atónita. ¿Qué acaba de pasar?, reflexionó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La voz había sonado familiar, como si ya hubiera escuchado ese tono en algún momento de su vida. Mamá, llamó Luna desde la sala. ¿Estás bien? Clara salió de su trance y volvió a la realidad. Sí, Luna. Solo, estoy bien, respondió, intentando ocultar su inquietud. Esa noche, mientras Luna se acomodaba para dormir, Clara no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Por qué colgaría tan rápido?, se preguntaba a sí misma. ¿Era posible que la mujer de la foto tuviera algo que ver con esa llamada? La curiosidad la consumía, pero también el miedo. Al día siguiente, Clara decidió que no podía esperar más. Se dirigiría al hotel nuevamente, con la esperanza de encontrar alguna pista que la condujera a la verdad. Al llegar, notó que el lugar estaba más concurrido de lo habitual. Camareras con prisa, huéspedes entrando y saliendo, y el gerente hablando animadamente con un grupo de visitantes. Clara, qué bueno verte de nuevo, saludó el gerente, notando su presencia. Hola, señor Blake. Vine a averiguar sobre la cartera que encontré, dijo Clara, intentando sonar tranquila. Ah, sí. Esa cartera. No hemos tenido noticias del dueño, ¿por qué?, preguntó con curiosidad. Solo, quería asegurarme de que nadie la reclamara. Quizás haya algún dato que pueda ayudarme a identificar a la persona, respondió Clara, sintiendo que cada palabra que decía podía desvelar más de lo que quería. Entiendo. Bueno, si no hay reclamaciones, podrías quedártela. Pero asegúrate de hacer lo correcto, Clara. Sabes que aquí valoramos la honestidad, dijo el gerente, mientras se alejaba para atender a los otros huéspedes. Con el corazón acelerado, Clara se dirigió hacia el área de servicios, donde las camareras solían reunirse. Chicas, ¿alguna de ustedes ha visto a esta mujer?, preguntó, mostrándoles la foto. Las camareras se miraron entre sí,
pero ninguna pareció reconocerla. Lo siento, Clara. No la conocemos, respondió Sofía, una de las camareras más antiguas. Pero si la ves, avísame. Me encantaría saber quién es. Desalentada, Clara salió del hotel. Mientras caminaba, sintió una mezcla de ansiedad y determinación. No podía dejar que este misterio se desvaneciera. Debía encontrar la verdad, no solo por ella, sino también por Luna. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Clara se dio cuenta de que tenía que seguir adelante. No podía dejar que la incertidumbre la consumiera. Con un nuevo sentido de propósito, decidió que la próxima vez que viera el número en la cartera, no dudaría en llamar nuevamente. Tenía que descubrir quién era esa mujer y que la había llevado a dejar su vida atrás. Prometo que no me rendiré, se dijo a sí misma, mientras el viento soplaba suavemente entre los árboles, llevándose sus miedos y dejándola con la esperanza de que, al final, todo se aclararía. Clara se sentó en la pequeña mesa de su cocina, la cartera de Margaret abierta frente a ella. Los documentos estaban desparramados, y la foto de la mujer seguía mirándola con una intensidad que la inquietaba. No podía sacudirse la sensación de que había algo más profundo en esta historia, algo que la conectaba de alguna manera con su propia vida. La imagen de Margaret no solo era familiar, había un aire de melancolía en su mirada que resonaba en Clara. ¿Quién eres, Margaret? Murmuró para sí misma, sintiendo que la pregunta flotaba en el aire, llena de misterios por resolver. La tarde se deslizaba suavemente hacia la noche, y Clara sabía que no podía dejar que la curiosidad se apoderara de ella sin más. Tenía que actuar. Se levantó, cerrando la cartera con determinación. Su mente giraba en torno a las preguntas que debía responder. ¿Por qué había encontrado esta cartera? ¿Qué significaba para ella y, más importante aún, qué había pasado con Margaret? Decidió investigar más sobre Margaret. Clara tomó su teléfono y buscó en Internet. Después de unos minutos de navegación, logró encontrar un par de artículos que mencionaban a Margaret. Era una mujer que había crecido en una familia adinerada de la ciudad, conocida por ser activa en eventos benéficos y en la vida social. Sin embargo, también había un velo de misterio en torno a su desaparición. La última vez que alguien la había visto, había sido en una fiesta en la mansión de su familia, hace más de 5 años. No puede ser, susurró Clara, sorprendida por la información que había encontrado. La conexión se hacía cada vez más evidente. Margaret no era solo una desconocida, era parte de un mundo al que Clara apenas podía aspirar a mirar. Y, sin embargo, aquí estaba, con una pieza de ese rompecabezas en su mesa. Al día siguiente, con la cartera en mano, Clara decidió que necesitaba ayuda para desentrañar los secretos de Margaret. Se dirigió a un café local donde sabía que podía encontrar a Javier, un amigo de la infancia que ahora trabajaba como periodista. Había estado en la misma clase que Clara en la secundaria, y aunque sus caminos habían tomado rumbos diferentes, siempre había habido una conexión entre ellos. Javier era inteligente, curioso y siempre tenía un ojo atento a las historias que se escondían detrás de las noticias. Clara entró al café, el aroma del café recién hecho envolviéndola. Javier estaba sentado en una mesa, absorto en su laptop. Cuando levantó la vista y la vio, una sonrisa iluminó su rostro. «Clara, qué sorpresa», exclamó, cerrando la computadora. «¿Cómo has estado?» «No muy bien, en realidad», respondió Clara, tomando asiento. «Necesito tu ayuda. Encontré algo que creo que es importante». Javier frunció el ceño, interesado. «¿De qué se trata?». Le explicó la situación, mostrando la cartera y sus hallazgos sobre Margaret. A medida que Clara hablaba, la expresión en el rostro de Javier se tornó seria. «Margaret», murmuró mientras miraba la foto. «¿Sabes que su desaparición fue un gran tema en la ciudad? Hay muchas teorías al respecto». «¿Teorías? ¿Qué tipo de teorías?», preguntó Clara, intrigada.
Algunas dicen que se fue de la ciudad por su propia voluntad, pero hay quienes creen que algo más oscuro ocurrió. Su familia nunca se ha recuperado de su desaparición. Están desesperados por respuestas, explicó Javier, mientras Clara escuchaba atentamente. No puedo dejar de pensar en cómo la encontré. Siento que hay algo que debo hacer, dijo Clara, con una mezcla de determinación y miedo en su voz. Podría ser una buena historia, comentó Javier, reflexionando. Si quieres, puedo ayudarte a investigar. Quizás podamos encontrar algo que la familia no haya descubierto. Clara asintió, sintiendo una chispa de esperanza. ¿De verdad harías eso por mí? Claro, Clara, somos amigos. Y además, esto podría ser más grande de lo que pensamos, respondió Javier, sonriendo. Vamos a descubrir la verdad sobre Margaret. Mientras la conversación avanzaba, Clara sintió que sus miedos iniciales se desvanecían poco a poco. Con el apoyo de Javier, las posibilidades parecían infinitas. La idea de que Margaret pudiera haber estado en problemas la inquietaba, y era esa misma inquietud la que la impulsaba a seguir adelante. Después de un par de días investigando, Clara y Javier se encontraron de nuevo en el café. Habían estado revisando documentos y registros en línea, y Javier había contactado a algunas personas que habían estado cerca de la familia de Margaret. He hablado con un par de personas que conocían a Margaret. La mayoría dice que era una mujer amable, pero también había rumores de que había tensiones en su familia, dijo Javier, tomando un sorbo de su café. ¿Tensiones? ¿Qué tipo de tensiones? Preguntó Clara, ansiosa por obtener más detalles. Parece que había conflictos relacionados con el dinero y la herencia. Su familia es rica, pero también está llena de secretos oscuros. Algunos creen que su desaparición podría estar relacionada con esos problemas, respondió Javier, frunciendo el ceño. Eso es aterrador, dijo Clara, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría ser que alguien quisiera hacerle daño? No lo sé, pero definitivamente hay algo más en esta historia. Y creo que deberíamos seguir investigando, respondió Javier, mientras Clara asentía, llena de una mezcla de preocupación y determinación. A medida que los días pasaban, Clara se sentía cada vez más atrapada en el misterio de Margaret. Decidió que necesitaba saber más, no solo por su propia curiosidad, sino también porque sentía un impulso casi maternal hacia la mujer que nunca había conocido. Una noche, después de que Luna se fue a la cama, Clara se sentó en su sala de estar, revisando los documentos de la cartera nuevamente. Había algo que la hacía querer seguir adelante, algo que la empujaba a desenterrar la verdad. Y así, con el corazón latiendo en su pecho, decidió que su próximo paso sería ir a la casa de la familia de Margaret. ¿Qué estás haciendo, Clara? Se preguntó a sí misma, pero sabía que había tomado una decisión. Tenía que saber más sobre Margaret y el misterio que la rodeaba. Con esa resolución en mente, Clara se preparó para el siguiente capítulo de su vida, uno que prometía ser tan complicado como revelador. Clara se encontraba frente a la imponente mansión de la familia de Margaret, un edificio antiguo que parecía susurrar historias de un pasado glorioso y trágico. La arquitectura del lugar era majestuosa, con grandes ventanales y columnas que se alzaban como guardianes del tiempo. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era el ambiente sombrío que rodeaba la casa. Un aire de tristeza se cernía sobre el lugar, como si el dolor por la ausencia de Margaret estuviera impregnado en cada ladrillo. Con el corazón latiendo desbocado, Clara se acercó a la puerta. La idea de haber encontrado la cartera de Margaret y llevarla a su familia la llenaba de emoción y ansiedad. Sabía que aquel objeto podría contener información valiosa sobre el paradero de la mujer desaparecida, pero también era consciente de la carga emocional que implicaba su visita. Clara respiró hondo y tocó el timbre. El sonido resonó en el interior, y unos segundos después, la puerta se abrió lentamente. Un hombre de aspecto cansado y con una expresión de desconfianza apareció en el umbral. Era David, el hermano de Margaret.
Clara podía ver en su mirada la tristeza y la desconfianza que lo rodeaban. ¿Qué desea?, preguntó David, con voz fría. Hola, soy Clara. Trabajé en el hotel donde Margaret solía hospedarse. Encontré su cartera y pensé que debían saberlo, respondió Clara, sintiéndose pequeña ante la presencia del hombre. David frunció el ceño, su desconfianza evidente. Sin embargo, algo en la voz de Clara lo hizo dudar. La invitó a entrar, pero su actitud seguía siendo distante. Mientras cruzaban el umbral de la casa, Clara notó la decoración elegante pero austera. Fotografías en blanco y negro adornaban las paredes, mostrando momentos felices de una familia unida. Sin embargo, los rostros sonrientes parecían opacados por la tristeza actual. David la condujo a una sala de estar donde el silencio era palpable. ¿Cómo es que encontró la cartera?, inquirió David, cruzando los brazos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda ante la intensidad de su mirada. La encontré mientras limpiaba una de las habitaciones. No pude dejar de pensar en lo que eso significaba para ustedes, dijo, tratando de mantener la calma. Quiero ayudar. ¿Ayudar? ¿Y por qué querrías hacer eso? No te conozco. Su tono seguía siendo hostil, pero había un atisbo de curiosidad en su voz. Porque, Clara titubeó, buscando las palabras adecuadas. Porque entiendo lo que es perder a alguien. Y creo que esta cartera podría tener pistas sobre lo que le ocurrió a Margaret. David arqueó una ceja, su interés evidente aunque su escepticismo persistía. ¿Pistas? ¿Qué tipo de pistas? Clara tomó un respiro profundo, sintiendo el peso de la verdad que llevaba consigo. Decidió ser honesta. No estoy segura, pero hay documentos y una foto que podrían ser importantes. No sé si son suficientes, pero, su voz se quebró. No puedo imaginar lo que están pasando. El hombre la observó por un momento, evaluando su sinceridad. Finalmente, pareció relajar un poco su postura. Está bien. Muéstrame lo que encontraste, dijo David, su tono menos hostil, aunque todavía cauteloso. Clara asintió y sacó la cartera de su bolso. La abrió con cuidado, mostrando los documentos y la fotografía de Margaret. David tomó la foto entre sus dedos, examinándola con atención. No puedo creer que esto haya estado aquí todo este tiempo, murmuró, más para sí mismo que para Clara. ¿La reconoce?, preguntó Clara, con esperanza. Sí, es ella. Pero no entiendo cómo llegó a estar en el hotel. David parecía perdido en sus pensamientos, mientras Clara lo observaba, sintiendo una mezcla de compasión y determinación. Quizás haya algo más aquí que no sabemos, sugirió Clara. Tal vez podamos investigar juntos. David la miró, una chispa de interés brillando en sus ojos, pero rápidamente la apagó con un gesto de la mano. No sé si quieras involucrarte más en esto. Mi familia ha estado lidiando con esto por años. No es fácil. Su voz era firme, pero Clara podía ver el dolor detrás de su fachada dura. Entiendo, pero no puedo ignorar esto. Margaret merece respuestas. Y si hay algo que pueda hacer para ayudar, lo haré. Su voz era resoluta, y David pareció impresionado por su determinación. ¿Y si no te gusta lo que encuentras?, preguntó, su mirada intensa y seria. No tengo miedo de la verdad, David, respondió Clara con sinceridad. Un silencio pesado se instaló entre ellos mientras David consideraba sus palabras. Finalmente, pareció rendirse ante la determinación de Clara. Está bien. Te ayudaré a investigar, pero debes prometer que te cuidarás. Esta familia tiene secretos oscuros que no comprendes, dijo, su tono más suave, casi como una advertencia. Clara asintió, sintiendo que había dado un paso importante. Prometo que seré cuidadosa, dijo con firmeza, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable.
Con un ligero asentimiento, David comenzó a compartir lo que sabía sobre su hermana y la familia. Clara escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra mientras David relataba los momentos felices y las sombras que habían comenzado a envolver a su familia desde la desaparición de Margaret. Era una persona increíble. Siempre ayudaba a los demás, incluso cuando tenía sus propios problemas. Dijo David, con tristeza en la voz. Su desaparición dejó un vacío que nunca pudimos llenar. Lo siento mucho, respondió Clara, con sinceridad. Su corazón se apretó al pensar en la pérdida que David y su familia estaban sufriendo. A medida que continuaban hablando, Clara se dio cuenta de que no solo estaban compartiendo historias sobre Margaret, sino también abriendo un camino para una posible amistad. A pesar del dolor, una conexión estaba comenzando a formarse entre ellos, un lazo que podría ser fundamental en su búsqueda de la verdad. Sin embargo, Clara se sentía inquieta. La decisión de investigar más sobre el pasado de Margaret era un paso audaz, pero también peligroso. Sabía que era solo el comienzo de un camino lleno de incertidumbre y secretos. Mientras se preparaban para empezar su investigación, Clara sintió que su vida estaba a punto de dar un giro que jamás habría imaginado. Estaba a punto de sumergirse en un mundo que no solo podría revelar la verdad sobre Margaret, sino también cambiar su vida y la de su hija Luna para siempre. Clara se sentó en el pequeño sofá de su sala, con la cartera de Margaret reposando sobre la mesa de café. Un sudor frío le recorrió la espalda. Había tomado la decisión de ayudar a David, pero el peso de esa elección era abrumador. La idea de adentrarse en un misterio que había atormentado a una familia durante años la llenaba de nervios, pero también de una extraña emoción. David llegó en ese momento, con el rostro marcado por la determinación. No puedo creer que estés dispuesta a ayudarme, dijo David, cruzando la puerta y observando la cartera con interés. Esto podría ser nuestra oportunidad para descubrir qué le sucedió a Margaret. Sí, pero, Clara dudó, recordando el rostro de Luna y las responsabilidades que tenía en casa. No sé si debería involucrarme tanto. Hay algo inquietante en todo esto. David se acercó, su mirada fija en los ojos de Clara. Entiendo tus preocupaciones, pero creo que si no hacemos nada, nunca sabremos la verdad. Y lo peor que podría pasar es que el dolor de esta familia continúe sin respuestas. Clara respiró hondo, sintiendo cómo el impulso de ayudar a David luchaba contra sus inseguridades. Finalmente, asintió. Está bien, vamos a hacerlo. Pero necesitamos un plan. David sonrió, una chispa de esperanza iluminando su rostro. Podríamos empezar por los documentos en la cartera. Tal vez haya algo que no hemos visto. Ambos se sentaron en la mesa, y Clara comenzó a sacar los documentos uno a uno. Había identificaciones, fotos, y varios papeles que parecían ser recibos de transacciones. David tomó un recibo y lo examinó de cerca. Mira esto, dijo, señalando una dirección. Es de un lugar en el centro de la ciudad. Podría ser un buen punto de partida. ¿Y si eso nos lleva a algo peligroso? Preguntó Clara, sintiendo que su corazón latía más rápido. No lo sabremos hasta que lo intentemos, respondió David con convicción. Pero creo que es un riesgo que vale la pena correr. Clara asintió, aunque la inquietud seguía presente. Se sentía como si estuviera cruzando una línea que no podía deshacer. Sin embargo, la posibilidad de ayudar a la familia de Margaret la motivaba. Al día siguiente, decidieron visitar la dirección del recibo. Era un pequeño edificio de oficinas en una calle poco transitada. Al entrar, el ambiente era sombrío, con paredes desgastadas y una luz tenue que apenas iluminaba el lugar. David se acercó al mostrador, donde había una recepcionista que parecía más interesada en su teléfono que en su trabajo. Hola, estamos buscando información sobre una transacción realizada aquí, dijo David, tratando de llamar su atención. La recepcionista levantó la vista, visiblemente molesta. ¿Sobre quién?
Sobre Margaret, respondió Clara, sintiendo que el nombre salía como un susurro. Creemos que podría tener alguna relación con este lugar. La recepcionista frunció el ceño, cruzando los brazos. No puedo dar información sobre los clientes. Eso es confidencial. Clara y David intercambiaron miradas. Sabían que tenían que ser más astutos. Entendemos, pero esto es importante, intervino Clara, su voz temblando un poco. Margaret ha estado desaparecida por años y necesitamos saber si hay alguna pista que nos pueda ayudar. La recepcionista, al ver la seriedad en sus rostros, pareció suavizarse un poco. Esperen un momento, dijo, mientras se dirigía a una puerta trasera. Clara sintió un nudo en el estómago. La espera fue tensa, cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, la recepcionista regresó con una hoja de papel en la mano. No puedo darles detalles, pero aquí hay un número de teléfono que podría ser útil, dijo, dejándolo sobre el mostrador. Es todo lo que puedo hacer. David tomó el papel, agradeciendo a la recepcionista antes de salir. Una vez en la calle, Clara miró el número, un nuevo hilo de esperanza comenzando a formarse. ¿Y ahora qué? Preguntó Clara, sintiendo la presión de lo desconocido. Creo que deberíamos llamar, dijo David, su voz firme. No perdemos nada al intentarlo. Tomando aire, Clara marcó el número. El tono de llamada resonaba en sus oídos, cada segundo aumentando la tensión. Finalmente, una voz masculina respondió al otro lado. Hola. Hola, mi nombre es Clara y estoy con David. Estamos investigando sobre Margaret. Encontramos su información y necesitamos saber si usted puede ayudarnos. Silencio. El hombre del otro lado pareció dudar antes de responder. No sé de qué están hablando. No puedo ayudarles. Por favor, interrumpió David. Es importante. Su familia está sufriendo y cualquier información podría ser crucial. No quiero problemas, dijo el hombre, y antes de que pudieran insistir, colgó. Clara miró a David, su corazón se hundió. ¿Qué vamos a hacer ahora? No nos rendiremos, dijo David, su mirada decidida. Tal vez deberíamos investigar más sobre este lugar. Hay algo que no cuadra. Con esa determinación, comenzaron a explorar las calles cercanas, hablando con algunos habitantes y buscando cualquier pista que pudiera llevarlos a Margaret. En un pequeño café, una anciana escuchó su conversación y se acercó. ¿Margaret? Preguntó, con una mirada de reconocimiento. Sí, recuerdo haberla visto aquí. Era una chica buena, pero estaba involucrada en cosas que no debía. ¿Qué tipo de cosas? Preguntó Clara, sintiendo que estaban más cerca de la verdad. Había rumores sobre su familia, continuó la anciana. Negocios turbios, cosas que no puedo mencionar. Algunos decían que Margaret sabía demasiado. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué secretos oscuros podrían haberse escondido en la familia de Margaret? Sin embargo, la anciana no tenía más información y se despidió con un gesto de tristeza. De regreso a casa, Clara no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Al llegar, se encontró con Nuna, quien estaba sentada en el sofá, con un libro en las manos. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó la niña, levantando la vista. «Sí, cariño. Solo estoy un poco cansada», respondió Clara, tratando de ocultar la preocupación en su voz. En la noche, mientras Luna se dormía, Clara sintió que el peso de su decisión se hacía cada vez más pesado. No solo estaba involucrándose en un misterio, sino que también había comenzado a recibir mensajes anónimos amenazantes que le advertían que dejara de investigar. A pesar del miedo, sabía que no podía dar marcha atrás. La verdad sobre Margaret y su familia podía ser la clave para cambiar no solo la vida de David y su familia, sino también la suya. Con cada nuevo día,
Clara se adentraba más en un mundo de secretos, y aunque el peligro era inminente, también había un hilo de esperanza. La conexión que estaba formando con David crecía, y con cada paso que daban juntos, sentía que estaban más cerca de desenterrar la verdad. Pero a la vez, el eco de las amenazas la perseguía, recordándole que algunos secretos están protegidos por más que solo silencios. Clara y David se encontraban en el umbral de un antiguo edificio que había sido el centro de la vida social de la ciudad años atrás. El lugar, ahora en ruinas, emanaba una tristeza palpable, como si las paredes mismas guardaran los secretos de un pasado sombrío. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. David, que caminaba a su lado, la miró con una mezcla de determinación y preocupación. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó él, deteniéndose un momento para evaluar la reacción de Clara. No puedo darme por vencida ahora, David. Margaret merece que conozcamos la verdad, respondió Clara, apretando los labios con decisión. Ambos ingresaron al edificio, las tablas del piso crujían bajo sus pies, resonando en el silencio sepulcral que los rodeaba. Clara sacó la linterna de su mochila y la encendió, iluminando las paredes cubiertas de grafitis y polvo. Era evidente que el lugar había sido un punto de encuentro para muchos, pero ahora solo era un recordatorio de lo que una vez fue. Margaret fue vista por última vez aquí, dijo David, su voz grave resonando en el espacio vacío. Según lo que pude averiguar, tenía una cita con alguien de su familia. Algo no encaja. Clara sintiendo que cada paso que daban la acercaba más a la verdad. De repente, un ruido sordo resonó en el fondo del edificio, y ambos se detuvieron en seco, mirándose con ojos amplios. ¿Escuchaste eso?, susurró Clara, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Sí, parece venir de la parte trasera, respondió David, su expresión tornándose seria. Sigilosamente, avanzaron hacia el sonido, manteniéndose en alerta. Al girar una esquina, encontraron una puerta entreabierta. Con un gesto, David le indicó que esperara, y se acercó a la entrada. Clara contuvo la respiración, observando cómo él empujaba la puerta con cautela. Al abrirse, reveló un pequeño cuarto, con muebles cubiertos de polvo y telarañas. Pero lo que más llamó su atención fue una figura encorvada, que parecía estar revisando documentos sobre una mesa. Clara sintió que su estómago se retorcía, algo en el ambiente le decía que este lugar guardaba más secretos de los que podían imaginar. ¡Alto!, gritó David, irrumpiendo en la habitación. La figura se giró bruscamente, y Clara reconoció al hombre que había visto en las fotos de la familia de Margaret. Era Robert, un primo de Margaret, conocido por sus actitudes arrogantes y su aversión a la familia. Clara sintió una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué hacen aquí? Esto es propiedad privada, exclamó Robert, tratando de ocultar su sorpresa con agresividad. Buscamos respuestas sobre el paradero de Margaret, respondió Clara, encontrando su voz. Sabemos que tú estuviste involucrado en su desaparición. Robert rió despectivamente, cruzándose de brazos. ¿Y qué saben ustedes? No tienen pruebas. Solo son un par de entrometidos. David dio un paso hacia adelante, mostrando la foto de Margaret que Clara había encontrado en la cartera. Esta foto fue encontrada junto con su cartera. Sabemos que ustedes la vieron por última vez. Es hora de que hables. La expresión de Robert se congeló, y Clara pudo ver cómo la tensión se acumulaba en su mandíbula. Sin embargo, no se dejó intimidar. Margaret no era más que un estorbo, dijo Robert, su voz temblando ligeramente. Siempre estaba en el camino de lo que quería. ¿Te refieres al dinero?, interrumpió Clara, furiosa. ¿Te importó más el dinero que tu propia familia? La ira se encendió en los ojos de Robert, y Clara sintió que el ambiente se volvía cada vez más tenso. ¿No sabes de qué hablas?, gritó él, acercándose amenazadoramente. Ella se lo buscó.
Nadie quería que ella estuviera aquí. David, sintiendo que la situación estaba a punto de volverse violenta, intervino rápidamente. Si no hablas, llamaremos a la policía. Ellos saben que has estado en este lugar. En ese momento, un brillo de pánico cruzó por los ojos de Robert. Clara, sintiendo que la verdad estaba al alcance de sus manos, se adelantó. Sabemos que tu familia estaba involucrada en negocios sucios. Margaret estaba a punto de descubrirlo, ¿no es así? Ella no podía seguir viviendo en la mentira. Robert vaciló, y Clara vio la oportunidad de hacer que hablara. Si no me dices la verdad, no habrá forma de que te salves, dijo Clara, su voz firme. Margaret merece justicia y tú también pagarás por lo que hiciste. La tensión en el aire era palpable. Robert miró a su alrededor, como si buscara una salida, pero sabía que estaba atrapado. No quería que ella supiera, murmuró, bajando la mirada al suelo. Ella estaba a punto de arruinarlo todo. Solo quería proteger lo que era mío. ¿Proteger lo que era tuyo? Preguntó David, su voz dura. ¿Te refieres a los negocios ilegales de la familia? Robert asintió lentamente, su rostro pálido. Ella se enteró de que estaba involucrado en algo peligroso. Así que, la asusté. No quería que ella hablara con nadie. Pero nunca pensé que todo se saldría de control así. Clara sintió un nudo en el estómago, la culpa y el remordimiento la abrumaron. Había encontrado la verdad, pero a un alto costo. Llamaremos a la policía, dijo David, sacando su teléfono. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Robert, al darse cuenta de que no había salida, se dejó caer en una silla, la cabeza entre las manos. Clara miró a David, quien estaba en el proceso de hacer la llamada. Lo hemos logrado, Clara, dijo él, su voz llena de alivio. La verdad saldrá a la luz. Poco tiempo después, las sirenas de la policía resonaron en la distancia. Clara sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Habían conseguido lo que se propusieron, y la justicia finalmente llegaría a la familia de Margaret. Cuando los oficiales llegaron y arrestaron a Robert, Clara sintió que la ciudad, que había estado sumida en la tristeza, comenzaba a recuperar su color. La comunidad se uniría para apoyar a la familia de Margaret, y ella misma había encontrado no solo la verdad, sino también un nuevo propósito en su vida. David se acercó a Clara, sonriendo con sinceridad. No puedo creer que hayamos llegado tan lejos. Gracias por tu valentía. Clara sonrió de vuelta, sintiendo una calidez en su pecho. No podría haberlo hecho sin ti. Juntos somos más fuertes. Mientras la policía se llevaba a Robert, Clara miró hacia el horizonte. Sabía que la vida no sería fácil, pero había aprendido que la verdad siempre vale la pena luchar. Con el apoyo de David y la comunidad, Clara estaba lista para enfrentar lo que viniera, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un futuro brillante esperándola.